Les invito a ponerse de pie una vez más. Vamos a presentar al Señor esta palabra, gloria a Jesús, y que sea nuestro Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones en esta noche. Padre amado celestial, mi Dios, en el nombre de Jesús, poderoso Dios, en esta hora, Padre, te presento, Señor amado, este mensaje, Padre, delante de tu presencia, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu, poderoso Dios, en esta hora, Padre, hablando a través de mí, Señor. Padre celestial, Señor, que sea un instrumento en tus manos, poderoso Dios, y que seas tú ministrando, Señor, cada vida, cada corazón, poderoso Dios, en esta hora, Padre. Que tu Santo Espíritu se pase en medio de tu pueblo, poderoso Dios. Que tu Santo Espíritu, Padre celestial, sea tocando los corazones, mi Dios amado. Que sea poniendo corazones sensibles, Padre, a tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda, Señor amado, edificar, exhortar y consolarnos, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, yo te doy gracias, Padre celestial, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Padre, porque sin ti, Señor amado, no estuviéramos aquí, poderoso Dios. Te doy gracias, mi Dios amado, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Quién vive? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, le doy gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por una vez más darme la oportunidad de estar aquí trayendo su palabra. Gloria a Jesús. Para mí es un privilegio poder ser portadora de su mensaje, portadora de su palabra. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para nuestro Señor. Amén. Yo le puse como tema en esta noche el dolor de la soledad. Amén. Y pues yo le puse de esta manera porque tal vez muchos dirán, ¿por qué ese tema? Y tal vez muchos dirán, como cristianos tal vez no pasamos por eso, pero es mentira, sí pasamos. Los cristianos pasamos por ese momento. Y realmente cuando uno está en el mundo, uno ha vivido eso, ha vivido desde su infancia muchas veces el dolor de esa soledad. El dolor de ver que usted tiene una madre y un padre tal vez y que no recibe el amor, no recibe el cariño, no recibe el afecto que usted quisiera tener. Tal vez en el mundo usted recibió rechazos y usted desde niño tal vez se sentía solo, se sentía aislado. En el mundo lo hemos vivido eso. Y tal vez nosotros podemos decir, en el mundo sí, yo lo viví. Pero también siendo cristianos vivimos ese dolor. Vivimos el dolor de esa soledad. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros estamos en este caminar, hay momentos donde usted se siente solo, donde usted se siente afligido. Cuando el Señor está trabajando en nuestros corazones, cuando el Señor nos está llevando en un proceso, hay un momento en medio de ese desierto, en medio de esa tormenta, donde a veces nos sentimos solos, donde a veces usted piensa que todo el mundo le ha dejado, a veces donde que uno piensa tal vez que nadie está para nosotros, ni aun Dios. Y a veces nosotros decimos, ¿dónde estás? Porque no te escucho, porque no puedo escuchar tu voz. Y a veces eso nos ha pasado a nosotros. Y vamos a leer en el libro de Salmos 22, 1 y 2. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esto es lo que muchas veces a nosotros nos sucede en este caminar como cristianos. Muchas veces nosotros estamos
Cuando todo está bien, nosotros venimos, adoramos, cantamos, estamos gozosos y todo está bien. Pero cuando nosotros estamos en medio de un desierto, cuando nosotros estamos en medio de una tormenta, ahí nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y a veces Dios permite que en ese momento nadie te hable. Muchas veces Dios permite que nadie tal vez te dé una palabra de vida. Y yo meditando en eso, en las veces que a mí me ha tocado pasar, porque todos hemos pasado por eso, el Señor me ha dejado entender es que es ahí donde el Señor quiere que nosotros le conozcamos de una diferente manera. El Señor quiere que ahí nosotros dependamos más de Él. No que dependamos tal vez de una persona que literalmente venga y nos dé una palabra de vida, sino que nosotros mismos vayamos, corramos hacia nuestro Padre, que nosotros vayamos hacia ese refugio que es nuestro Dios. Él es el que nos puede dar esa fuerza, Él es el que nos puede dar esa palabra de vida que nos levanta, que nos vivifica. Pero si nosotros no vamos hacia esa fuente, no vamos a poder tener esa palabra de vida. Amén. Y aquí nosotros podemos mirar cómo David le decía al Señor, le clamaba. Se puede ver cómo era un clamor que salía desde su corazón. No sé tal vez cuál era su situación, su aflicción que él tenía, pero él le clama aquí donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se veía solo, absolutamente solo. Tal vez él era un rey. En la Biblia dice que él era un rey. Y llegó a ese punto, a sentirse solo, donde él tenía a su servicio muchas personas, tenía criados, tenía las mujeres que él quería. En la palabra de Dios lo dice, pero aún ahí, sin embargo, él se sentía solo. Aún ahí, él se sentía abandonado por Dios. Aún ahí, él sentía que Dios no escuchaba su clamor. Aún ahí, él sentía que Dios no le daba una respuesta al clamor de él. Por eso dice aquí, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él le veía a Dios tan lejos. Él veía a Dios que prácticamente no oía el clamor de él. Y eso sucede con nosotros. Muchas veces nosotros le clamamos al Señor y a veces nosotros pensamos que Él no nos escucha. A veces nosotros tal vez estamos buscando de Dios. Cada día venimos aquí a su casa y tal vez no miramos nada de parte de Dios. Y a veces nosotros decimos, Dios, ¿dónde estás? Porque no te veo, porque no te puedo escuchar. Pero Dios está ahí. Dice la palabra del Señor que Él se pasea en el silbido apacible. Dios no necesita hacer grandes cosas. Dios no necesita venir y tal vez usar a un predicador o algo para hablarte a ti, sino que el Señor quiere tener una relación con nosotros mismos. Él quiere entablar una intimidad con nosotros mismos. Él nos quiere hablar a nosotros personalmente. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nosotros no obedecemos la voz de Dios, no nos dejamos guiar, y a veces pasa que una y otra vez el Señor nos vuelve y nos mete nuevamente como en ese pozo de desesperación, porque cuando uno se siente solo, uno se siente desesperado. Cuando uno se siente solo, uno quiere salir corriendo, uno no quiere venir a la iglesia, uno no quiere saber a veces nada de las cosas de Dios, uno no quiere hacer nada para Él, porque usted se siente solo, porque usted piensa que todo el mundo le ha dejado, porque usted piensa que todo el mundo le ha dado la espalda, pero Dios está ahí en medio de ese momento donde usted se ha sentido solo. Amén. Dice aquí en el número 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay reposo para mí. O sea, aquí vemos cómo este siervo David clamaba al Señor de día y de noche, y él no podía tener un descanso, su alma no podía descansar, sus pensamientos tal vez no podían descansar, porque él no encontraba una respuesta de parte de Dios. Y a veces pasa eso con nosotros los cristianos. Muchos tal vez dirán, ay no, pero si tú eres cristiano tú tienes que tener fe. No, hermano, como cristianos nosotros vamos a pasar ese duro momento de sentir ese dolor de la soledad, ese duro momento de sentirse que usted se encuentra solo, que aunque usted tenga una familia entera a su alrededor, que aunque usted tenga a su esposa, sus hijos, sus hermanos, lo que sea a su lado,
usted se va a sentir completamente solo. Pero ¿sabe una cosa? Yo le digo, Dios permite que usted sienta esa soledad, es porque Él quiere revelarse a usted mismo. Él quiere tener un encuentro contigo, pero siempre y cuando nosotros vayamos hacia Él. Amén. Gloria a Jesús. Y a mí me gustó mucho el ejemplo que vamos a mirar ahora, que es de Jesús. Y vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo 27. Gloria a Jesús. Vamos a leer Mateo 27 del 41 al 47. Amén. Gloria a Jesús. Dice así: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Perdón, estoy leyendo equivocado. Estamos en el 27 del 41 al 47. Dice así: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Gloria a Jesús. Hasta ahí vamos a dejarlo. Nosotros podemos mirar aquí en esta cita bíblica lo que dice en el libro de Juan 1:14, que el verbo era hecho carne. Y muchas veces habemos muchos cristianos que a veces cometemos el error de decir: Jesús era Dios. Y realmente no nos equivocamos. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Dice en el libro de Juan, está escrito en el versículo, capítulo 1, versículo 14, que el verbo fue hecho carne. Y por esa misma razón es que Él pasó y padeció, todo fue en su humanidad. Aquí en este momento, mientras yo estaba leyendo, yo podía mirar cómo el mismo Jesús llegó a sentir ese dolor de haberse sentido abandonado por el Padre. Él mismo llegó a sentirse desamparado por el Padre, por aquel que le había enviado a cumplir una misión en la tierra. Y yo puedo mirar aquí tal vez cómo Él se sentía desesperado, tal vez Él sentía ese dolor donde que ya estaba llegando la hora, su última hora, donde Él iba a entregar completamente ya todo. Él iba a entregar su espíritu para Él podernos salvar a todos nosotros. Y podemos mirar aquí cómo dice aquí cómo los sacerdotes principales, los fariseos y los ancianos, todos ellos cómo se levantaban en contra de Jesús, cómo le injuriaban, cómo le escarnecían, cómo le hacían maldad a Jesús. Y todo eso a mí me dejaba ver que nosotros como cristianos, cuando usted se siente así
solo, usted va a mirar tal vez que todo el mundo va a hacer algo en contra de usted. Usted va a pensar tal vez que en ese momento donde usted se encuentra solo, tal vez que nadie le va a hablar, que tal vez donde usted más necesita una palabra de alguien, nadie le va a dirigir una palabra. Y usted tal vez va a decir, ¿y dónde está supuestamente el amor de Dios? ¿Dónde está supuestamente aquellos hombres y mujeres que supuestamente son espirituales? Porque esto fue lo que le estaban diciendo a Jesús. ¿No se supone que tú eres el Hijo de Dios? Bájate de esta cruz, líbrate tú mismo. Y a veces eso nos sucede a nosotros. Como cristianos nosotros recibimos crítica, recibimos rechazos, recibimos murmuración, no solamente del mundo, sino muchas veces dentro de la propia congregación. Dentro de la propia congregación tal vez a usted le han dicho, ay, ¿dónde está tu fe? No que el hermanito, el que aquí o el que allá. Hermano, nosotros estamos aquí es para darnos palabra de vida, para levantarnos los brazos caídos los unos de los otros. Y mientras yo estaba haciendo este mensaje, el Señor, yo podía sentir cómo desde el que está ministrando hasta el que está en el último lugar de esta casa, se han podido sentir en esta situación. Muchas veces, no solamente una vez, sino en muchas ocasiones, nos hemos sentido con ese dolor, nos hemos sentido con eso de que nos sentimos solos. Pero si el Señor nos dice que Él está con nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a sentir tristes? Y muchas veces, como yo decía hace un rato, tal vez muchos nos pueden criticar y nos pueden decir, no, pero mira, si tú dices que tú pues conoces de Dios, o no tú tanto que alabas, o no tú tanto que oras. Hermano, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque si nosotros podemos ver aquí el ejemplo de Jesucristo, Él era Dios y Él se sintió en un momento solo, en un momento Él se sintió desamparado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros no somos más que Jesús. Nosotros no vamos a tener tal vez esa misma fuerza de Él de soportar. Eso quiere decir que va a llegar un momento y se vale que cuando usted se sienta solo, tal vez usted pueda venir y postrarse y derramar sus lágrimas delante de Dios y no endurecer nuestro corazón. Muchas veces en esa soledad donde nosotros nos encontramos, a veces solemos endurecer nuestro corazón. Y es ahí donde el Señor no puede trabajar con nosotros. Es ahí donde ese momento se va a alargar por mucho tiempo más, porque no estamos permitiendo que el Señor entre y obre en nuestro corazón. A veces nosotros levantamos como un vallado a nuestro alrededor de nosotros. A veces nosotros queremos poner como un escudo alrededor de nosotros, porque a veces nosotros pensamos que pues a nadie le importamos. A veces nosotros pensamos tal vez que venimos aquí solamente para que nos utilicen cuando quieren, y cuando no, pues no nos van a usar, y no es así. A veces son pensamientos que el enemigo nos pone. ¿Por qué? Porque él no quiere ver a los hijos de Dios crecer, porque el enemigo no quiere que los hijos de Dios se levanten, porque el enemigo quiere tenernos sentados, entretenidos unos con otros, juzgándonos unos a otros, criticándonos unos a otros. Pero Dios quiere levantarnos a nosotros como un solo pueblo guerrero, que vaya hacia adelante y que no nos estanquemos. Amén. Gloria a Jesús. También nosotros, mientras yo estaba estudiando este mensaje, también lo que yo podía entender era que a veces nos podemos sentir de esa forma en el área natural, pero lo más feo es sentirse usted en el área espiritual solo, donde usted está queriendo es que alguien le levante la mano espiritualmente, y cuando no hay nadie, cuando usted tal vez ya no tiene fuerzas para clamar, donde usted tal vez ya no tiene fuerzas para seguir espiritualmente, donde usted tal vez ya sus fuerzas no le dan para... Ahí decía que David clamaba de día y clamaba de noche, y dice que no tenía descanso. A veces nosotros clamamos y clamamos y a veces nos cansamos. A veces nosotros clamamos y clamamos, pero ese mismo clamor a veces ya no tenemos fuerzas para clamar más. Y es ahí donde nosotros debemos de levantar un clamor entre los unos con los otros. Como dice la palabra del Señor, que debemos estar orando los unos por los otros, porque solamente así podemos levantar un vallado por nuestro hermano, por nuestra hermana. En lugar de dar una palabra de muerte al hermano que está a su
mira, ¿por qué tú no vienes? Oh, mira, ¿qué te pasó? Ya te enchuletaste. No, esas son palabras de muerte. Esas son palabras que no edifican. Dice el Señor que nos ha llamado para nosotros edificarnos los unos con los otros. Dice el Señor que nos ha dado dones y talentos para la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? ¿Estamos edificando el cuerpo de Cristo o lo estamos nosotros mismos destruyendo? ¿Estamos nosotros levantando al que está caído o lo estamos pisoteando más? Como hijos de Dios, nosotros debemos levantarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dice aquí, dice en el versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y ustedes saben que Jesús estaba en ese momento rodeado de fariseos, de escribas, de sacerdotes y de todos los que le acusaban. Y ellos no tenían el entendimiento de la palabra. Por esa razón ellos decían a Elías llama a este. Porque ellos no tenían el entendimiento. Ellos no tenían el entendimiento de quién era el que estaba siendo crucificado. Mas sin embargo Dios clamaba era al Padre. Y a veces cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, juzgamos y criticamos rápidamente. En lugar de decir, oh mira, no, ¿sabes qué? Mejor yo voy a orar por mi hermano. Mi hermano no ha venido, o yo a mi hermano no lo veo igual. A mi hermano yo lo veo tal vez que anda decaído. En lugar de yo ir y decirle algo que tal vez le puede ofender, que tal vez puede hacer que su ánimo caiga más al piso, mejor yo voy en silencio y oro por él. Y levanto un vallado por mi hermano que tal vez está, nosotros no sabemos, pero tal vez el enemigo está trabajando en su mente. Nosotros no sabemos, pero tal vez el enemigo está planeando sacarlo de este lugar. Nosotros muchas veces no sabemos y tal vez él vino diciendo, Señor, este es el último día que yo vengo y no voy a ir más. Y nuestro deber como pueblo de Cristo es orar los unos por los otros, es levantar ese vallado. Si tenemos el entendimiento de la palabra, si tenemos discernimiento de las cosas de Dios, es nosotros animarnos unos a otros. Amén. Gloria a Jesús. Y decía aquí, y yo podía mirar que Jesús cuando estaba en la cruz, a él le seguía mucha gente, y entre esa gente habían sus discípulos, y aunque muchos estaban de lejitos siguiéndole a Jesús, pero estaban ahí los que amaban a Jesús. Y aún así, él viendo a los que él amaba y los que le amaban a él se pudo sentir solo. Y yo decía, entonces no importa si a veces tú estás rodeado de mucha gente y aún a veces tú sabes que esa gente te ama. A veces tú sabes que esa persona tal vez daría todo por ti, pero a veces es algo espiritual que estás sintiendo adentro de ti, donde tu alma está clamando, tal vez por una palabra de vida, donde tu alma está clamando que alguien venga, que Dios haga algo, que Dios envíe a alguien con una sola palabra, porque si una sola palabra fuera que saliera de nuestra boca con poder, mire, una sola palabra podría destruir todo lo que el enemigo tiene planeado en nuestras vidas. Pero como dije hace un rato, a veces no tenemos el entendimiento de la palabra de Dios. A veces no tenemos el discernimiento de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y a veces nosotros mismos somos engañados por el enemigo. Y mientras pues yo hacía esto, yo me iba hacia esto pasa mucho en los hogares y pues como yo decía hace un rato, tal vez usted tiene a su mamá, a su papá y a veces no importa lo que usted tenga a su lado, porque aún así cuando usted tiene esa soledad adentro de usted, puede estar su papá, puede estar la persona que usted más ame, pero hay eso dentro de usted y usted no lo puede ni siquiera hablar con alguien, porque es algo espiritual dentro de nosotros. Y a veces nosotros como padres, en lugar de dar una palabra de vida a nuestros hijos, nosotros le decimos palabras torpes. En vez de nosotros decirle, hijo, tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, levántate, sigue adelante. A veces nosotros nos dejamos llevar por los defectos y no por las virtudes de nuestros hijos. O a veces
Puede ser los hijos hacia los padres. Los hijos, en lugar de ver lo mejor en los padres, lo que los padres hacen por nosotros, a veces nosotros como hijos tal vez solo criticamos a nuestros padres. A veces nosotros como hijos solamente estamos diciendo, ay, mira tu papá si ni siquiera me das un buen ejemplo. Pero nosotros no sabemos cómo nuestro padre se está sintiendo, cómo nuestra madre se está sintiendo. En lugar de nosotros darle una palabra de vida a nuestros padres, a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, dentro de nuestro hogar, a veces nosotros decimos palabras que no los edifican. Amén. Gloria a Jesús. Vamos nosotros a ir al libro de Gálatas 6, del 1 al 3. Gloria a Jesús. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Gloria a Jesús. Dice aquí en la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La palabra del Señor nos está mandando a que nosotros, en lugar de criticar, en lugar de juzgar, en lugar de condenar, en lugar de nosotros señalar, en lugar de estar injuriando tal vez, que nosotros, dice aquí, les hablemos con espíritu de mansedumbre, que les restauremos con espíritu de mansedumbre, no que los destruyamos unos a otros, sino que nos ayudemos a levantar. No importa tal vez si usted le sorprendió a algún hermano en alguna falta, cualquier falta que fuera, nosotros no somos jueces en esta tierra. El único juez y justo delante de nosotros es nuestro Dios. Él es el único el que puede juzgarnos a usted y a mí. Nosotros no somos nadie para criticar, para juzgar y condenar. Nosotros estamos aquí, es para levantarnos, como dice la palabra del Señor, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y a veces realmente da tanta pena y tanta tristeza que como cristianos no abrimos nuestros ojos, que como cristianos no hacemos eso, como dice aquí, y cumplir así la ley de Cristo. A veces nosotros realmente nos hemos preguntado: Señor, ¿estoy haciendo lo que tú me pides? Señor, ¿realmente yo estoy sobrellevando la carga de mi hermano? Señor, ¿realmente yo estoy haciendo lo que tú me has mandado a hacer? En lugar de yo edificar, en lugar de yo consolar, exhortar con tu palabra, ¿yo estoy haciendo eso? Nos hemos preguntado en algún momento, sino que a veces nosotros vivimos una vida muy ligera. Nosotros nos vamos a la casa y hoy es viernes y pues nos vamos para la iglesia. Y así vivimos una rutina día con día. Pero más no nos detenemos un momento y decimos: Señor, hoy yo quiero que tú hables a mi vida. Señor, hoy yo quiero ser diferente. Señor, hoy yo quiero salir diferente de tu casa. Señor, hoy yo quiero cumplir tu palabra. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Señor, hoy yo quiero negarme a mí misma. Señor, hoy yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Decir: Señor, heme aquí. Gloria a Jesús. Amén. Dice aquí en la palabra del Señor, dice: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay una cita bíblica que a mí me gusta mucho y por ahí está, no creo que vino, sí, yo lo miré por ahí, que era el hermanito Fernando, y que yo con él siempre bromo con esa cita bíblica, que queda en Romanos 2:1, si es que yo no me equivoco, donde dice: tú pues, oh hombre inexcusable, tú que juzgas a quien quiera que tú juzgas y condenas, haces lo mismo. Algo así habla. ¿Qué nos quiere enseñar con eso? Que nosotros, si yo le critico a usted,
yo que le estoy criticando y juzgando, yo estoy haciendo lo mismo peor delante de Dios. Yo estoy tal vez cometiendo un pecado más grande delante de Dios, porque yo no conozco la situación de mi hermano, yo no conozco qué él está pasando, y tal vez yo le estoy criticando y juzgando por lo que mis ojos naturales están mirando, pero más no estoy mirando lo espiritual, para yo restaurarle en amor, como dice en la palabra de Dios, para yo restaurarle en mansedumbre, para yo, dice aquí, considerándome a mí misma. Si yo quiero que a mí alguien me hable en amor, yo no puedo ir a mi hermano y ser áspera con él o con ella. Yo no puedo ir y, ¿sabes qué? Decirle, mira, ¿sabes qué? Tú botaste esto aquí, tú no puedes hacer esto. O mira, ¿sabes qué? ¿Por qué tú llegaste a esta hora y ni siquiera hiciste aquello o lo otro? No, nosotros, dice la palabra del Señor, considerándote a ti mismo. Nosotros debemos es andar en amor, andar en mansedumbre, que se vean en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Dice aquí, no sea que tú también seas tentado. A veces nosotros no pensamos, no meditamos en la palabra del Señor. Y a veces pasa eso, que por no meditar en su palabra, nosotros criticamos y juzgamos rápidamente. Como humanos somos muy ligeros para pensar, para hablar. Hay una cita bíblica que dice que debemos ser ligero para la... No, es tardo para hablar, pronto para oír y tardo para hablar. Entonces eso nos enseña mucho. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros no escuchamos, pero hablamos bien rápido. ¿Usted por qué es mejor? Yo no me acerco con mi hermana, tal vez Jennifer, que no la he visto 3 días en la iglesia, y le digo, hermana, ¿estás bien? ¿Todo está bien contigo? No te he visto 3 días, ¿qué te ha pasado? Pero no, yo no la veo, pero ni le pregunto y la critico. Entonces yo no estoy siendo pronto para oír y tardo para hablar, sino estoy haciendo todo lo contrario. Estoy corriendo a hablar y estoy tarda para oír. Y el Señor no me manda a mí eso. El Señor nos manda que todos nosotros nos sobrellevemos las cargas de los unos con los otros, para así poder cumplir con la ley de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Vamos nosotros a ir al libro de Mateo 18:7. Cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros solíamos, digo que nosotros solíamos hacer eso porque también yo lo hacía. Y siempre teníamos una área de refugio. Cuando usted se sentía solo, tal vez muchos se iban a bailar y ese era su refugio, con sus amistades. Muchos tal vez que se sentían solos, tal vez les gustaba ir a salir a pasear con sus amigos y pues ese era su refugio. Muchos tal vez se juntaban con sus amigos y se ponían al chisme y pues ese era su refugio. Cada quien tenía un refugio en el mundo. Pero hoy en día nosotros tenemos un refugio y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice en su palabra que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro escondedero, que Él es nuestro fiel amigo, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra roca. Y yo pensaba en esto y yo decía, es verdad, en el mundo yo sentí esa soledad. Yo me refugiaba tal vez, yo me iba con mis amistades, hacíamos un desbarate, pero eso era, yo ahí me sentía bien. Yo ahí me sentía contenta, estando con mis amistades, estando con mis amigos, allá andando haciendo lo que sea, y ahí me sentía bien. Muchos tal vez en el mundo, su refugio era el alcohol. Muchos tal vez su refugio eran las mujeres. Muchas mujeres tal vez su refugio eran los hombres. Pero hoy en día tenemos un refugio más grande y poderoso, que es Jesucristo, el que dio su vida por usted y por mí en esta cruz del Calvario, donde Él sintió esta soledad de lo más profundo al entregar al
nosotros, por amor a la humanidad. Y aún ahí, Él no dijo, no, yo no lo voy a hacer. Aún Él, habiéndose sentido tan solo en esa cruz, Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Aún sabiendo que nosotros tal vez le vamos a negar muchas veces. No una vez, no dos veces, sino muchas. Y aún así dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice en su palabra que Él está ahí para nosotros, para levantarnos. Y bueno, vamos a ir a leer el libro de Mateo 18:7, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Miren, a veces nosotros no nos damos en cuenta o no le damos peso a la palabra de Dios. A veces nosotros solo leemos la palabra de Dios como un libro más y no le pedimos al Señor, no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, que nos dé el entendimiento de su palabra. Y a veces por eso es que no entendemos todo lo que el Señor nos dice en ella. A veces por eso nosotros fracasamos como cristianos día con día. A veces por eso que nosotros como cristianos no vamos de fe en fe y de gloria en gloria como dice en su palabra. Dice aquí, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que venga. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Que nosotros debemos cuidarnos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice en su palabra. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Usted sabe que cada promesa que Él dijo, Él la va a cumplir en nosotros. Miren, dice en una parte de la Biblia que nosotros debemos tener tanto cuidado de ser piedra de tropiezo para uno de sus pequeños. Dice que nos fuera mejor colgarnos una piedra del molino y fuésemos echados al fondo del mar. Porque yo pienso que ni ahí pues Dios no va a tener misericordia de nosotros, porque tal vez estamos siendo piedra de tropiezo para uno de sus pequeños. Usted sabe, no solamente son las ovejas, usted sabe cómo hay miembros que hieren el corazón de los siervos de Dios. Hace 2 años creo que era, sí, parece que fue 2 años, donde que se escuchó en las noticias, creo que fue por España, por Europa, algo así, donde un pastor se había quitado la vida. Y yo digo, todo el mundo puede criticar, juzgar y hablar y dar su opinión, pero ¿dónde está el pueblo de Cristo levantando un vallado por ese siervo? ¿Dónde estaba la iglesia clamando por ese siervo? ¿Acaso pensamos que son Dios? No, ellos también se sienten solos. Hay momentos donde ellos también pasan ese dolor de la soledad. Y yo no puedo imaginar tal vez cuál era ese dolor que él tenía dentro de su alma. ¿Cuál era ese dolor que a él le llevó a tomar esta decisión tan drástica? ¿Dónde estaba la iglesia? Y a veces eso se pierde. Muchos siervos renuncian al llamado porque no hay una iglesia clamando, porque no hay un pueblo ferviente buscando de Dios día con día. En lugar de criticar, en lugar de señalar, no nos ponemos en la brecha por ellos. Y es una tristeza, porque ellos dan todo por nosotros y nosotros a veces no damos nada por ellos. Y muchos de nosotros tal vez podemos decir, no, pero si Él es el pastor, Él es el que me tiene que dar a mí una palabra de vida. No, hermano, no, ellos también son humanos, ellos también tienen debilidades como tú y como yo. Los diáconos, los líderes, son humanos. Jesús era humano. Jesús pasó ese momento de soledad. Él lo vivió en carne propia. ¿Qué quiso decir con eso? Yo pasé, yo lo sentí, tú también lo vas a
usted se siente solo, porque usted tal vez hoy día lo ve desanimado atrás, sentado en una silla. No podemos criticarlo. En lugar de criticar, acerquémonos y démosle una palabra de vida. Dice la palabra del Señor que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Dice la palabra de Dios, y que el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces nosotros queremos cosechar todo lo bueno, pero ¿acaso nos hemos puesto a meditar? ¿Hemos sembrado todo bueno? ¿Acaso nosotros nos hemos puesto a pensar, yo he sembrado todo bien para que yo quiera cosechar de igual manera? Dice la palabra del Señor que todo lo que sembráramos, eso también vamos a cosechar. Gloria a Jesús. Vamos a ir a... Dice, y como estábamos leyendo aquí, dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así es que, hermanos, nosotros debemos meternos más con el Señor, orar más, pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales, pedirle al Señor que nos dé entendimiento, que nos levante como esta iglesia gloriosa que Él quiere que nosotros seamos, que no vengamos solamente un día más a calentar una silla, que no vengamos un día más, nada más a que nos entre por un oído y que nos sale por el otro oído, no, sino que cada día podamos ser diferentes, que cada día podamos ser transformados, como decía nuestra hermana Tania hace un momento, que cada día podamos ser semejantes a Él, que cada día Cristo sea formado en nuestras vidas. Cada día decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero ser igual. Si yo le criticaba a alguien, Señor, yo ya no le quiero criticar más. Señor, yo quiero ser diferente. En lugar de dar una palabra de muerte, una palabra que no edifica, Señor, yo quiero ser alguien que lleva vida. Yo quiero ser alguien que edifica. Gloria a Jesús. Voy a contar algo hace mucho tiempo, solamente para que nos demos en cuenta que realmente la palabra de nosotros tiene poder, porque el Señor dice que no. Dice el Señor en su palabra que no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de nosotros. Y a veces nosotros somos muy rápidos en hablar. A veces nosotros no medimos lo que vamos a decir. A veces usted en un momento de ira, de enojo, usted puede decir una barbaridad y media, pero usted no sabe cuánto usted está hiriendo el corazón de su hermano. Usted no sabe cuánto usted está lastimando el corazón de su hermano que está a su lado. Hace mucho tiempo había una persona que le decía una palabra, y esa palabra, pues, siempre yo la escuchaba. Y pues la escuché ya por un largo tiempo, y llegó un tiempo donde que ya me cansó. Entonces, y llegó otra persona nueva y que también me decía esa palabra. Y de esa persona nueva yo no la aceptaba porque no me conocía. Entonces, dentro de mí yo decía, bueno, de ella yo no lo acepto, y me molestaba. Porque yo decía, ella no me conoce, porque ella me dice así, y eso a mí me enojaba mucho. Pero más sin embargo, nunca, delante de Dios se los digo, nunca le dije algo que pudiera ofender a ella. Nunca. Eso estaba dentro de mí. Lo que esta muchacha me decía me rechinaba dentro de mí. Pero solo Dios sabía cómo yo me sentía. Solo Dios sabía lo que esa palabra estaba haciendo dentro de mí. Y así pasó un tiempo. Y después de ya tanto escuchar esa palabra, yo me cansé. Y un día en mi casa yo decía, Señor, a mí me cae tan mal esa palabra, ¿por qué mejor no la cambiamos por otra? Y mientras yo hablaba así con el Señor, porque hay momentos donde usted se siente desanimado, porque no vamos a decir que el que está predicando nunca se ha desanimado, es mentira del diablo. Sí hay desánimo, porque nosotros no somos Dios. Hay desánimo, pasamos por desánimo, por todo lo que el pueblo pasa, nosotros también pasamos. Y bueno, yo hablando con el Señor, yo decía, ¿por qué no cambiamos esa palabra por una diferente? Y yo decía, ¿pero por cuál? Y entonces, pero yo no quería ser la que cambie esa palabra.
Yo quería que la otra persona que me decía la palabra que la cambie. Entonces, pero pues no había forma. Yo decía, ¿cómo esa persona va a cambiarla si no sabe que esa palabra me está lastimando? Entonces pasaron mucho tiempo y pasó mucho tiempo y hasta que un día se me vino a mi mente la palabra y yo dije, ok, esta palabra lo voy a cambiar por aquella. Y agarré y cambié esa palabra. Un día me mandó un mensaje y con esa palabra. Y entonces yo le devolví un mensaje con la palabra que yo quise cambiarla. Que el Señor me puso cómo yo debería tratarla a esa persona. No importa cómo la persona me trataba a mí, o cómo la persona me dijera a mí, o cómo la persona también me podía describir a mí, sino que cómo yo podía describir a la persona, cómo yo podía mirar a la persona. Dice la palabra del Señor que nosotros damos vida y damos muerte, que eso está en el poder de nuestra lengua. Y yo sabía que esa palabra a mí me estaba haciendo daño. Y yo dije, no, yo voy a cambiar esa palabra. Y en ese momento yo mandé el mensaje con una palabra diferente. Cuando yo mandé con esa palabra diferente, la persona se sorprendió y me dijo, wow, ¿de verdad tú me dices así? Y yo me quedé hasta más sorprendida, porque yo no esperaba esa reacción, como que si yo, en otras palabras, literalmente mirándolo, es como si yo le hubiera dado una cachetada como para que despertara en lo literal. Pero realmente tal vez ella se dio en cuenta que tal vez esa palabra podía ofender a alguien más. Pero como vuelvo y repito, que una persona con que tengo confianza me diga, pues no hay problema, pero que una persona nuevecita llegue y no le conoce a usted y le dice, no sé si era Dios tratando con mi vida, pero como vuelvo y repito, nunca dije nada que pudiera ofender a esa persona. Yo siempre me quedaba callada, siempre me quedaba, era sin nada que decirle, y dentro de mí yo decía, ay Dios, si supiera cómo esa palabra a mí me duele tanto, si supiera cómo al ver que ella tal vez puede ser peor que yo, decía dentro de mí, que me está diciendo esa palabra, y por qué me la dice si ni siquiera sabe. Entonces, pero yo siempre me mantuve así, sin decirle nada a esa persona nueva por no lastimar su corazón, porque dentro de mí yo decía, si yo le digo algo tal vez se va a ofender, si yo le digo algo tal vez va a decir, ay, ¿por qué fulana te dice así? Yo no te puedo decir. Aquí en la Iglesia de Cristo nosotros tenemos que tener mucho cuidado como usted le habla a una persona que apenas llega, como usted le habla a una persona que tal vez está desanimada, como usted le habla tal vez a una persona que está en un momento difícil de un proceso. Usted no le puede hablar como usted le habla al que va corriendo al 100% como el que va corriendo al 10%. Nosotros no podemos irle a hablarle de igual manera a todas las personas, y justamente creo que hoy el pastor hablaba de eso en la mesa. Nosotros no nos podemos dirigir a todo el mundo de igual manera. Y pues yo pude mirar cómo algo cambió en ese momento, cómo algo había cambiado ya, y desde ahí para acá no he vuelto a escuchar esa palabra. Y gloria a Dios por eso, porque yo me siento bien, yo me siento mejor, y eso es algo que uno puede como contagiar a las personas. Si usted siembra palabra negativa, usted siembra palabra de muerte, eso es lo que usted tal vez va a contagiar a los demás, y eso es lo que va a llevar muerte a la vida de las personas. Pero si usted siembra palabra de vida, si usted da palabra de vida, palabra que levanta y que edifica, eso es lo que usted va a contagiar a los demás. Los demás también se van a contagiar de eso y van a comenzar a dar palabra de vida a todo aquel que está a su alrededor. Pero a veces nosotros no nos damos en cuenta. A veces nosotros, como le dije hace un rato, somos muy ligeros, solamente tal vez ni siquiera nos tomamos un minuto nuestro pastor siempre dice en estudiar la palabra de Dios. Estudiar es irnos, sentarnos y meditar en ella, leerla, meditar, escudriñar. No solamente, ok, hoy leo Juan y se acabó. No, el Señor nos quiere hablar a nuestra vida y nos quiere enseñar algo nuevo cada día. Él nos quiere enseñar tal vez en ese momento donde usted se siente abandonado, donde se siente solo, donde todo el mundo le ha dejado. Es ahí donde el Señor le quiere hablar a su vida personalmente. Es ahí donde Él quiere tal vez tener ese encuentro con usted personalmente. Y a veces nosotros queremos que pues todo el mundo nos dé una palabra de vida.
Y a veces, hermano, yo le digo una cosa, donde que usted más se espera del hombre, es ahí donde Dios menos va a hacer que el hombre le hable. Y es ahí donde que tal vez nosotros debemos guardar nuestro corazón. Dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es ahí donde nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque a veces nosotros tenemos la esperanza en el hombre. A veces usted viene por esa puerta y como decía hace un rato, tal vez alguien viene en su mente diciendo, Señor, hoy yo quiero que tú me hables. Y tal vez viene pensando y pasa al frente y que el pastor le hable, o que algún líder le hable. Y pero ¿qué tal que el Señor no le quiso hablar? ¿Qué tal que el Señor quiere que vaya usted a su casa y se encierre en su habitación, en su aposento y tenga ese encuentro con Él? Porque no hay más mejor que nuestro Padre, el que nos dé esa palabra. Y a veces nosotros eso no entendemos. Y al no comprender esa parte, ahí es donde nosotros empezamos a endurecer nuestro corazón. Al no comprender esa parte, es ahí donde nosotros comenzamos a hacer que nuestro corazón se llene de resentimiento, de amargura, de cosas que no son agradables delante de Dios. Porque es ahí donde nosotros vamos tal vez a decir, ay, ¿dónde está? No que aquel, tal vez el líder, que solamente tal vez cuando me necesita me llama, y ahora que yo lo necesito, ni una palabra me da. A veces eso comienza a crear una raíz de amargura. A veces eso hace que nosotros nos detengamos en el caminar. A veces eso hace que nosotros no sigamos trabajando en la obra de Dios. Y todos esos pensamientos que vienen en ese momento es que el enemigo nos viene poniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces Él no quiere que nosotros vayamos al Padre. Porque el enemigo sabe que si nosotros vamos hacia el dador de la vida, Él nos va a levantar con su palabra. Con una sola palabra que el Señor nos hable, por más pequeña que sea, el Señor hace un cambio en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ir a Primera de Pedro. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gloria a Jesús. Es Primera de Pedro 4, 7 y 8. Dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. De todas, hermanos. Si nosotros estamos sintiéndonos en ese momento de angustia, de desesperación, de soledad, dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Quiere decir que eso se va a terminar. Eso no se va a alargar para toda su vida. Va a haber un momento donde el Señor nos va a dar un momento de refrigerio, donde usted va a poder tener un momento que puede respirar. Pero prepárese, porque el Señor viene y le introduce nuevamente en un desierto. El Señor viene y le introduce nuevamente en una tormenta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere ver perfeccionarse Él en su vida. El Señor quiere formar nuestro carácter. El Señor quiere formar su carácter. No como usted o yo queremos, sino como Él quiere que sea nuestro carácter semejante al de Él. Muchas veces nosotros... Yo le digo una cosa, mi carácter a mí no me gusta. Oh my God, mi carácter es el más feo del mundo. Y yo le he pedido tanto al Señor y le he rogado tanto a Dios por mi carácter. Tal vez muchos dirán, pues si la hermana se ve que no rompe ni un plato. Pero, uy, si supiera. No, mentira. Pregúntenle a mi esposo, pobrecito. No, mentira. Ay, Dios mío, no. Sí, es verdad, no me gusta mi carácter, pero no pregunten a mi esposo, por favor. Gloria a Dios. Pues, como estaba diciendo hace un rato,
dice aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. No dice aquí, tú levántate en tu fuerza, en tu carácter y pelea tú en tus fuerzas. Dice aquí, sed sobrios y velad en oración. ¿Qué quiere decir esto? Que mi carácter está de más. Ese carácter que a mí no me agrada, ese carácter que a mí no me gusta, que me frustra, que me tiene cansada, está de más. Sino que yo tengo que perseverar en oración para que el Señor sea formando mi carácter a como Él quiere que yo sea, mas no a como yo voy a dominar mi carácter a mi manera, no. Yo se lo tengo que entregar a los pies de Cristo para que sea Él formando mi carácter. Y así como Él lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con todos nosotros, amén. Así es que no pensemos nosotros. Dice en la palabra de Dios, esa leve tribulación momentánea, dice que traerá un peso de gloria aún mayor. Nada comparado con lo que usted y yo estamos padeciendo ahora mismo. Amén. Así es que usted y yo debemos estar confiados en el Señor. No importa, como decía hace un rato, si usted se siente solo, si usted se siente abandonado, si se siente triste, no importa, confiemos en Dios. Esperemos en Él, que nuestra confianza esté en Dios. Decía el siervo David en la primera cita bíblica que vimos. Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía ahí, clamé de día, clamé de noche. Y dice que Él no tenía descanso. Nosotros, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros le clamemos, que nosotros le busquemos, que nosotros estemos en todo tiempo buscando de Él, que no nos cansemos nosotros por querer ver en nosotros esa transformación, porque si nosotros nos cansamos y tiramos la toalla, nosotros estamos diciendo, Señor, yo de ti ya no quiero nada. Pero más sin embargo, dice el Señor en su palabra, que Él es el maestro y que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Él es el alfarero con nosotros. Muchas veces el Señor viene y nos rompe una vez, el Señor viene y nos rompe otra vez. ¿Por qué? Porque el carácter que el Señor quiere aún no se ha formado en mí. Y muchas veces, aunque hemos tenido que llorar, aunque hemos tenido tal vez que patalear, porque el Señor nos ha vuelto a romper, es necesario, porque decía hace un rato la hermana Tania, es necesario que cadenas sean rotas de nuestra vida, es necesario que yugos sean podridos de nuestra vida, y Dios no nos va a dejar, Dios no nos va a soltar hasta que lo que Él quiere ver en nosotros sea cumplido. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Gloria a Jesús. Así es, hermanos, si nosotros vemos alguna ofensa de nuestro hermano hacia nosotros, nosotros debemos cubrir esa ofensa con el amor de Dios. Si nosotros decimos que conocemos a Dios y tal vez nosotros estamos ofendiendo o no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas, ¿cómo nosotros podemos decir que conocemos a Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir que tenemos el amor de Dios? Muchas veces nosotros somos muy fáciles en ofender y pedir perdón, pero cuando me ofenden y me piden perdón, ahí soy difícil para perdonar. Pero sin embargo, sí, no cuento con el perdón que Dios me da día con día. No cuento con el perdón que Dios me ha hecho a mí desde que yo nací, desde antes de la fundación del mundo. Porque desde que nací, dice en su palabra, dice que en pecado fui yo concebida. Y entonces, todo eso el Señor me perdonó. Desde cuando yo era pequeña, desde cuando yo andaba en el mundo, todo eso el Señor me perdonó. Pero ahora que conocemos el amor de Dios, ahora que nosotros andamos en la luz, que ya no andamos en tinieblas, ahora nosotros debemos dar ese ejemplo, ser nosotros los que transmitimos el amor de Jesucristo. Porque si no, ¿qué dirá el mundo de nosotros? Muchos tal vez pueden decir, y no que tú eres hermanito, o no que tú eres un hijo de Dios, y mira cuáles son tus frutos. ¿Qué nosotros estamos mostrando para el mundo? ¿Realmente nosotros estamos mostrando el amor de Cristo? No solamente en el mundo, dentro de nuestro hogar.
dentro de la congregación? ¿Estamos realmente mostrando el amor de Dios? ¿Estamos nosotros realmente mostrando esta diferencia que el Señor ha hecho cuando estábamos en el mundo ahora? No somos perfectos y no llegaríamos a ser, porque el único que es perfecto es Dios. Pero cada día en nuestro corazón tiene que estar ese anhelo por ser mejores. Cada día en nuestro corazón tiene que estar ese anhelo de agradarle más a Él. Amén. Como dice aquí en el 7, estábamos leyendo, dice que seamos pues sobrios y velar en oración. Y a veces, una vez decía la hermana Patria que le tocó los anuncios, y ella decía pues oración lunes, oración martes, oración miércoles, oración domingo. Si el Señor nos pone oración dentro de la casa de Dios, es por algo. Es porque el Señor quiere que su iglesia esté unida en oración. Es porque el Señor quiere que todos nosotros nos levantemos en oración. Tal vez porque eso es lo que se ha perdido en nosotros. Es porque tal vez ahí es donde no lo estamos buscando. Y es por eso que nuestra carne tal vez no la podemos nosotros someter al Espíritu. Porque no estamos buscando de Dios como deberíamos hacerlo. Sino que, como decía hace un rato, cuando nos enojamos, muy fácilmente mostramos nuestra cara. Mostramos gestos que tal vez ofenden al hermano. ¿Pero por qué? Porque no estamos buscando de Dios como deberíamos. Porque si estuviéramos buscando de Dios, entonces nosotros, como dice la palabra, siendo espirituales, deberíamos decirle a nuestra carne que se sujete al Espíritu. Mas no nosotros sujetar al Espíritu a nuestra carne. Sino que como nosotros nos enojamos y actuamos en nuestras emociones, pues ahí nos olvidamos del Espíritu Santo, nos olvidamos de las cosas espirituales y pues nosotros actuamos tal vez en nuestras emociones y rápidamente, tal vez por nuestro enojo, por nuestra cualquier cosa, ira que tenemos en el momento, a veces decimos cosas que ofenden, cosas que lastiman. Y aunque después nos damos en cuenta del daño que hicimos, del error que hicimos, a veces ya dejamos una herida, a veces ya dejamos nosotros, ya lastimamos al hermano que está a nuestro lado. Pero como dice aquí, velar en oración, velemos unos por otros. Nosotros no sabemos las luchas que cada uno tiene. Yo no conozco la lucha de mi hermano que está a mi lado. Yo no conozco la lucha de mi hermano tal vez líder. Yo no conozco la lucha tal vez del que vino hoy. Yo no conozco la lucha de ninguno de ustedes. Pero si yo me mantengo orando los unos por los otros, el Señor nos va a ayudar a mantenernos. Y si es la oración que nos está fallando, pues el Señor dice que nos mantengamos velando en oración. Porque es lo único que nos va a mantener firme, es lo único que nos va a mantener de pie día con día, contra todas las acechanzas del enemigo. Y mientras yo estaba ahí atrás, yo decía, Señor, si nosotros hemos perdido la oración, y pues yo sentía como no somos solo nosotros, tal vez nosotros hemos decaído, pero somos una iglesia, somos un pueblo redimido por Dios. Esa iglesia es alrededor del mundo. Y aunque tal vez aquí no todos estemos clamando, no todos tal vez nos paremos en la brecha, yo sí le digo una cosa, alrededor del mundo hay hombres y mujeres clamando por los hijos de Dios. Hay hombres y mujeres clamando por el pueblo de Dios. Hermanos, si hoy estamos de pie, no es por las cosas que nosotros hacemos, sino es por el clamor de la iglesia de Cristo que es alrededor del mundo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez han tenido el discernimiento, han tenido el entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, y porque no quieren que ninguno de nosotros nos perdamos, y hay ese clamor. Y tal vez nosotros dentro de nuestra alma también queremos tener ese clamor y no cansarnos de clamar al Señor. Muchas veces yo he dicho, yo quiero clamar al Señor, si es posible en todo tiempo, pero a veces nosotros nos dejamos llevar por el afán de la vida. A veces nosotros, una vez creo que decía el pastor, a veces posponemos las cosas de Dios para después. Nosotros a veces nos levantamos, y cuando nos levantamos, a veces nosotros decimos, ay sí, ahorita voy a orar. Y de repente le viene a su mente que usted tiene que
hacer algo y vaya a hacer eso, y después de eso usted dice yo oro, y así se acaba el día. Y llegó la noche, hora de venir a clase, y prácticamente solo se alimenta en la congregación. Y así, hermanos, no vamos a poder resistir ninguna tentación de parte del enemigo. Donde Dios dice que estemos firmes, donde el Señor dice que estemos velando y orando para poder resistir las tentaciones del enemigo. Donde el Señor dice que cada uno de nosotros debemos sobrellevar nuestras cargas. Si yo no me mantengo en oración, yo no amo a mi hermano. Si yo no oro por mi hermano, yo no lo amo a él. Porque la lucha más grande que tenemos no es lo natural, es lo espiritual. Y es ahí donde debemos estar peleando los unos por los otros. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Pues hasta aquí el mensaje de esta noche. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Jesús. La única gloria es para Él por haberme permitido estar una vez más aquí. Y pues no estamos solos, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y pues esta parte le dejo con nuestra pastora Abigail Reyes. Dios bendiga a nuestra hermana Carmen. Bienvenidos. El tema era el dolor de la ciudad. El tema es el dolor de la ciudad, que para mí fue un tema muy interesante, y la forma como Dios mismo lo usó a desarrollarlo pues fue también muy interesante, ¿no? Creo que como no solamente jóvenes, sino humanos que somos, cada uno tenemos un momento de soledad. Y creo que Dios lo permite por una razón. Porque muchas veces nosotros nos agarramos de algo o de alguien. Entonces uno está sufriendo o tal vez como pasando un momento difícil, uno corre hacia esa persona. Entonces, cuando uno pues es chiquito, yo literalmente vi a Becky correr a su mamá ahorita. Ya sabe que terminó de predicar y va corriendo a su brazo. Entonces, ese es un refugio. ¿Por qué? Porque ella se siente bien con solamente el calor de su mamá. Entonces, nosotros, en vez de ir hacia Dios, pues vamos a muchas otras cosas o muchas personas. Pero Dios sigue siendo Dios y nos sigue esperando. Y me gustó mucho la parte donde decía, pues, Cristo mismo lo pasó, Jesús mismo lo pasó, mucho más nosotros. Porque recordemos, todo el mundo dice, ay, pero yo no soy Jesús. Pero Él también fue hombre, fue 100% hombre, sintió como usted está sintiendo. Entonces nosotros tenemos que tener en la mente, esa soledad, una forma u otra, me lleva más cerca al Señor. ¿Por qué? Porque es necesario uno tener dolor en medio de su soledad para ver que Dios está con nosotros. Y me gustó como poco a poco muchos ejemplos personales que trajo nuestra hermosa hermana Carmen. Y me recordó que literalmente recién, y creo que Dios mismo me lo puso en la mente, donde sabe que todos nosotros como seres humanos hay momentos de frustración, de estrés, de no sé, tantas cosas que uno pasa, ¿no? Sea joven, sea adulto. Y hay cosas que usted tal vez no le dice absolutamente a nadie. No por falta de confianza, sino hay cosas que por temor de uno mismo. Y hay cosas que uno lo guarda tan secreto en su corazón que solamente Dios lo conoce y Dios lo sabe. Entonces en esa soledad no es algo que usted le dice, oye hermano, yo llegué ayer. No, es algo que usted solamente está pasando, solamente usted lo sabe. Porque usted puede tener tantas personas alrededor de ti y aún sentirte solo. Usted puede tener personas que te aman, personas que quieren brindar ese cariño, personas que pueden darte esa confianza y aún te sientes solo. Y uno te dice, pero ¿por qué estoy pasando esto? Porque en medio de esa soledad uno va viendo que el único que nunca te falla se llama Dios. Que el único que nunca te deja
como se hace la hermana Carmen, uno dice voy a orar, voy a hacer esto, lo otro, y realmente se le pasa y él no lo hace. Y estaba en mi mente, y estaba en mi corazón y no lo hice. Pues pasó hasta la noche y de repente algo sucedió que en ese momento mi cuerpo no, me sentí intranquila, y cuando me siento intranquila me gusta caminar, me gusta como coger aire, ¿no? Y en ese momento pues quería coger aire y yo estaba así, estaba como nerviosa, mi corazón estaba palpitando y quería como gritar y llorar, no sé, hacer algo. Y pues yo vi que pues mi hermana estaba en la mesa, la hermana estaba escribiendo la Biblia, pues el pastor se fue al baño, salí del baño, y pues mi lugar favorito es mi baño, porque pues nadie está ahí. Entonces en ese momento yo agarro mi Biblia y yo voy corriendo al baño. Yo voy corriendo al baño, pongo las llaves, porque obviamente como hay mucha gente, y uno que no sabe que uno está llorando, prendo la llave y pongo adoraciones. Pero en ese momento yo no quería llorar por llorar, yo quería palabra. Entonces yo muy fácil, yo podía ir, hay tantos siervos de Dios en la casa, uno, pero ve, corre. Pero yo sabía que esto yo no tenía que pasar, porque yo tenía que confiar en Dios. Yo no siempre puedo depender de una persona que me defiende. Yo quiero ver que Él me defiende. Yo quiero ver su mano en mi vida. Pero si yo siempre corro a una persona o algo, nunca lo voy a poder ver. Entonces en ese momento yo digo, oh my God, Señor, se van a enterar, porque pues todo el mundo sabe cuando yo lloro, lo primero que se pone rojo es mi nariz. Entonces yo estaba en el espejo esperando hasta que uno se calmara y ya se viera mi color natural, ¿no? Y en ese momento abrí mi Biblia y comencé a leer Salmos. Y uno de mis favoritos salmos es el Salmos capítulo 3. Y yo lo comencé a leer unos cuantos, después fui a los Proverbios y ahí estaba meditando. Y era tan diferente lo que Dios hizo en ese momento, porque ¿sabe cuando está angustiado, cuando uno no entiende lo que está sucediendo? Y cuando comencé a leer su palabra, era una medicina tan especial que mi corazón se fue calmando, mi mente se fue calmando, mi cuerpo se fue calmando y yo sentí un abrazo tan lindo. Entonces en ese momento y pues ya me calmé y uno mismo se mira en el espejo y yo dije, Señor, esto es refugio en ti. Esto es refugio en ti. Y eso es lo más lindo. Muchas veces nosotros corremos por una palabra, pero su palabra ya está escrita. Hay tantas palabras que en medio del dolor de tu soledad te da vida. Te da vida en el momento donde tú tienes sed, donde tu corazón está angustiado, donde tú necesitas de Él. Entonces en ese momento yo digo, oh Señor, ¿cuántos jóvenes? Porque aquí hay jóvenes de potencial. Aquí hay jóvenes que tienen palabra. Aquí hay jóvenes que ni saben lo que van a hacer para Dios. Pero es lo más chiquito de decir, ay, pero yo no sé la vida, no se preocupe, yo tampoco. Pero yo no quiero experiencia en la vida, yo quiero experiencias con Dios. Yo quiero sentir quién es Dios. Yo quiero tener algo diferente. Porque nosotros muchas veces hay un momento de llanto, sí, pero también hay un momento de alegría, hay un momento de gozo, hay un momento de regocijo, y ese es el momento para nosotros, no solamente como grupo, sino como iglesia, porque como iglesia hemos pasado ese dolor de la soledad, hemos pasado muchos momentos difíciles. Y cada joven lo sabe en sus hogares, en sus casas. Solamente Dios sabe cómo ustedes se sienten a veces. Pero nuestra medicina y nuestro refugio es Dios. Y mientras nosotros no tenemos a Él, les prometo, nada le vas a faltar. Al contrario, lo que tú has recibido, por gracia que has recibido, por gracia también tienes que dar y repartir esa misma palabra que Dios ha enviado a tu corazón. Porque hay otros también que necesitan. Y para mí esta palabra fue directamente al Señor. Porque yo sentí decir algo tan pequeño. Porque hay experiencias
lo que uno sentía. Y todos nosotros, como está diciendo nuestra hermana Carmen, no importando tu posición, no importando tu lugar, todos nosotros hemos sentido el dolor de la soledad. Pero ahora lo hemos sentido con una razón. Porque ahí en medio de silencio, donde no escuchas nada, estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Y esa es la voz que yo muchas veces necesito escuchar. Es el tiempo no solamente movernos por nuestras emociones, no moverme porque yo sé esto, yo sé lo otro, no. Moverme porque yo sé que Dios está en medio de esto. Muchas veces como jóvenes cuestionamos de todo. Queremos la respuesta de todo, sacar de cuenta todo. Pero muchas cosas no vamos a entender. Pero mientras nosotros seguimos enfocados en la cruz, todo lo demás te tiene que dar igual. Porque hay una sola meta que yo quiero alcanzar y todos nosotros queremos alcanzar, es la salvación en Cristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie. Creo que esta palabra sola fue suma, poderosa y importante en cada uno de nuestra vida. Reconocer que el dolor de la soledad y en medio de lo que nosotros estamos pasando, nuestro Dios está con nosotros. Y Dios es tan grande porque lo permite. Jesús tenía que sentirse solo para cumplir el propósito, la cual nosotros estamos aquí presentes. Entonces tal vez usted se sintiendo solo para cumplir el propósito que Dios tiene contigo. Para que en este momento de soledad Dios te recoja otra vez. Así como un niño perdido encuentra a su padre nuevamente. Y yo sé que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos personas, somos humanos. No somos robots, no somos perfectos. Somos carne y hueso que sentimos todo. Pero estamos confiados que nuestro Dios está con nosotros. Y así mismo les pido a aquellos que sintieron que esta palabra, de una forma u otra, la ha impactado, la ha hablado, que pueda estar abierto. Amén.